Buen día, hermanos. Buenos días. A simple vista, hermanos, podemos nosotros siempre observar de todo nuestro alrededor y todas las cosas que hay a veces condiciones que nos permiten sospechar que algo está mal. Hay algo mal en una cosa, hay algo mal en una situación, hay algo mal en diferente tipo de condiciones. Por ejemplo, para nosotros es muy normal ver el cuerpo humano, cómo va creciendo a medida que nosotros comenzamos siendo una partícula muy minúscula que comienza a crecer y va adquiriendo cierto tamaño dentro del cuerpo de la madre. Luego viene el nacimiento, es un bebé, algo pequeño, y con el paso de los años comienza a crecer, va adquiriendo estatura, hasta que llega a ser un adulto. Ya en ese momento ya no crece más. Pero en el paso de todo ese tiempo hay un proceso, y ese proceso revela ese crecimiento. Cuando algo sucede que está mal, y esa persona no comienza a crecer, sino que se queda en cierta estatura, podemos nosotros sospechar que hay algo mal y de inmediato nos preocupamos, buscamos ayuda, generalmente la buscamos en algún médico especialista en temas de crecimiento o de las glándulas que tienen que ver con ese crecimiento. Entonces, de esa forma, nosotros adquirimos una preocupación porque algo nosotros estamos viendo que no está mal, no está bien, está mal. Entonces, eso sucede con muchas situaciones, pero lamentablemente no todo es tan notorio. Hay situaciones en las cuales lo que está mal está oculto, no es tan visible. Sí tiene manifestaciones, pero no son tan evidentes. Es, por ejemplo, cuando hay males del corazón, a veces no se muestra tan fácilmente, o hay otro tipo de enfermedades también, como el cáncer, que comienza a evolucionar y no se manifiesta drásticamente de tal forma que no origina en la persona pues una preocupación. Y hay muchas personas que cuando ya encuentran el cáncer, lo encuentran en una etapa tan avanzada que ya prácticamente el médico les dice que les quedan unas semanas de vida, y ha sucedido de esa forma. Pensemos ahora, por ejemplo, en el caso de un árbol. Un árbol tiene también un crecimiento, no como una persona, no necesariamente igual como sucede en una persona. En una persona siempre vemos que va creciendo del piso hacia arriba, ¿verdad? Pero en el caso de los árboles, ellos, aunque vemos también que van creciendo hacia arriba, van creciendo hacia los lados, hay algo muy importante en los árboles, que es el crecimiento hacia abajo. ¿Sí? ¿Cómo crece un árbol hacia abajo? Crece por sus raíces. Y esas raíces son las que le permiten al árbol buscar aquello que lo alimenta y que le permite la vida. Si el árbol no consume agua, no tiene ese alimento del agua, ese árbol va a morir. Por más de que tenga un cierto tamaño, ya haya crecido, por más de que sea frondoso, tenga muchas hojas, incluso haya dado fruto, estando ya en cualquier etapa, puede caerle alguna enfermedad que afecte sus raíces, se pueden afectar, y esas raíces ya no le van a llevar el agua al árbol, y el árbol puede morir. Vemos nosotros muchos casos, conocemos muchos. Hace unos años, creo que en Reforma, había una serie de árboles que sufrieron de una enfermedad. No estoy seguro de qué tipo de enfermedad fue y cómo los atacó, pero supongan ustedes que fueron afectados por sus raíces. Murieron los árboles, se secaron. ¿Y qué pasa con esos árboles cuando se secan? Cuando su raíz se seca y viene una exigencia al árbol, de una fuerza lateral que lo induce a tener esa resistencia, ¿qué sucede con el árbol? Se cae. Y es como cuando hay época de vientos y muchos árboles caen. Generalmente caen porque tienen problemas con sus raíces. Sus raíces estaban secas
y cae. Entonces, para el árbol es muy importante en su crecimiento que su raíz comience a crecer y a buscar el agua. Es como, esto nos permite pues ver e imaginar también, supongamos ahorita un árbol en el desierto. Decimos nosotros, bueno, en el desierto quizás no crecen árboles, pero sí hay partes desérticas que tienen árboles y no son regados los árboles como ocurre aquí en los camellones, que pasan personas con pipas y a veces los riegan cuando hay épocas de sequías. Y se pregunta uno, ¿por qué? ¿Por qué está el árbol vivo, no? Pues sus raíces llegaron hasta ciertas profundidades. Es increíble la forma en que profundizan las raíces de un árbol buscando el agua. Y llegan hasta decenas de metros y encuentran mantos freáticos, es decir, mantos que tienen agua, mantos acuíferos. Y al llegar allí las raíces, se comienza a alimentar el árbol. Y es como vemos que a veces hay árboles y no hay más arbustos alrededor, sino un árbol grande ahí en medio de casi de la nada, alimentándose del agua que está a esas profundidades. Son esas raíces de esos árboles grandes las que llegan a esas profundidades y no las de los otros arbustos más pequeños, y por eso a veces se encuentran solos. Entonces, llegan hasta ese nivel freático. Nivel freático es el nivel al cual se encuentra el agua abajo. Si uno excava, puede encontrarla a 1 metro, a 2, a 3, a 5, a 10 metros, a 30 metros de profundidad, y es hasta allá donde el árbol, sus raíces tienen que bajar para encontrar el agua y alimentarse. Ejemplos de estos, en el desierto nosotros vemos cómo la palabra de Dios nos ilustra con los pozos que cavaban, ¿no? Y era una gran alegría la que sentían los hombres de esa época. Y bueno, incluso hoy día también se hace cuando se busca el agua y comienzan a cavar hasta que encuentran el agua allá abajo. Entonces, ese crecimiento de la raíz es algo para el árbol de vida o muerte. Es tan importante para el árbol ese crecimiento de la raíz, que es algo que es de vida o muerte. Ambos ejemplos, comenzando a pensar en los ejemplos que vimos, tanto de la persona como del árbol, nos muestran pues la preocupación que se origina debido a la falta de crecimiento y las consecuencias que la falta de crecimiento puede dar para aquellos árboles a los cuales de pronto tienen que profundizar sus raíces 20 metros y por alguna razón llega hasta ese punto, comienza a alimentarse, pero después por alguna razón hay alguna extracción de agua cerca y ese nivel freático se disminuye. Quiere decir que ya no es 20, sino que bajó hasta 25 o 30 metros. Y si sus raíces no alcanzan a llegar hasta allá, entonces el árbol se va a secar, va a morir. Y bueno, la consecuencia de esa falta de crecimiento de esas raíces es esa, la muerte. Entonces, vamos a ver hoy un tema, hermanos, que tiene que ver mucho con las consecuencias de la falta de crecimiento en nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Padre misericordioso, te agradecemos, Señor, por este día y por esta oportunidad que nos brindas de estar aquí en tu presencia. Permite, Padre Santo, que tu siervo inútil pueda servirte llevando tu palabra a tu pueblo. Gracias porque nos has permitido el tener el deseo de estar aquí presente, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, Padre misericordioso, porque obras de gran forma que incluso también nuestro corazón es dispuesto solamente por ti, Padre, que haces esa obra en nosotros. Permítenos, Señor, que nuestro corazón pueda recibir tu palabra, Padre, que pueda ser exhortado, y no solo eso, sino que también nos puedas llevar a arrepentirnos, Señor, de todo aquello que debemos arrepentirnos.
de nuestro pecado, de nuestra falta de diligencia, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre misericordioso. Permite, Padre, que el día de hoy pueda congregarse tu iglesia en todas las partes del mundo donde tú la sostienes. Si es tu voluntad, Padre Santo, que en todas partes tu nombre sea exaltado y que a tu pueblo le llegue gran luz. Luz que pueda alumbrar a aquellos que aún no te conocen, Señor, aquellos que aún tambalean, Padre Santo, aquellos que están sufriendo de falta de fe, Señor, puedas tú incrementarla. Y para todos, Señor, puedas tú tenernos postrados de rodillas ante ti, Señor. Permite que tu palabra exalte los corazones de tu pueblo, Señor. Permite, Señor, que tu nombre sea exaltado por todos nosotros, Señor. Escucha, por favor, nuestras oraciones. Permítenos, Padre Santo, seguir ese camino que tú nos das, iluminado con tu luz, Padre Santo, de tu palabra, Señor. Permítenos pronto estar cerca de ti y gozar de tu presencia para toda la eternidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Siempre, hermanos, siempre es importante meditar. Es algo que, como respirar, también es importante. Como la oración también es importante, porque la oración es el equivalente a la respiración del ser humano. El ser humano respira para mantener en vida su cuerpo físico. El ser humano también ora para respirar ese aire que permite mantener al espíritu vivo. Entonces, es tremendamente importante que nosotros estemos meditando en las verdades que tú nos has querido revelar en tu palabra, Señor. Entonces, es tan importante que lo hagamos con frecuencia, no solamente en momentos especiales, sino en todo momento. Diariamente es necesario que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios, no solamente que la leamos, sino que también reflexionemos en la palabra, que la meditemos. Entonces, esta meditación debe uno hacerla a nivel personal para reflexionar acerca de lo que estamos nosotros haciendo, lo que estamos dejando de hacer, pero también debemos meditar de lo que Dios nos da y las bendiciones de Dios a nosotros como congregación, como iglesia que somos, como parte del cuerpo de Cristo que nosotros somos. Debemos entonces meditar, y dentro de esta meditación es muy importante que nosotros nos hagamos preguntas importantes, preguntas como la siguiente: ¿qué tan fieles siervos del Señor somos? Es muy importante que nosotros meditemos sobre eso, ya que le debemos todo al Señor, absolutamente todo. No pasa ni un segundo sin que nosotros le debamos algo nuevo. Se va acumulando la cantidad de cosas que le debemos al Señor. A Él le debemos todo, y es importante que podamos nosotros meditar con frecuencia. Y debemos agradecerle al Dios que nos permite conocer la palabra, al Dios de la Biblia, al Dios Trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque cada esencia de Dios nos ayuda de una forma diferente. Cuando nosotros recibimos visitas, hermanos, generalmente nos preocupamos. Hoy, por ejemplo, es un día que quizás recibamos visitas de nuestros parientes y nos preocupamos porque nuestra casa esté en orden, aseada, que abrimos las ventanas para que corra el aire, echamos algo de olor para que huela rico, para que cuando llegue la visita se encuentre a gusto. Nosotros recibimos la visita de Dios, que de hecho el Padre nos crea, nuestro Señor Jesucristo muere por nosotros, y tenemos una visita permanente en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le podemos ofrecer a Él? ¿Será que nosotros hacemos lo mismo que el día de hoy, por ejemplo? Limpiar,
regar cosas de olor, mantener todo bonito y en orden. Lamentablemente, nuestro corazón al Espíritu Santo, ¿qué le ofrece? Le ofrece un corazón pecaminoso, le ofrece un ánimo inconstante, le ofrece una indiferencia grande ante la palabra de Dios. Nos arrepentimos, hermanos, sí, nos arrepentimos porque es un don de Dios, pero no permanecemos de rodillas todo el tiempo ante el Señor. Debemos nosotros, hermanos, cuestionarnos, porque a Dios le debemos todo, como ya lo mencionamos, como ya lo sabemos, pero lamentablemente no nos mantenemos en humillación ante Él todo el tiempo. Nuestro arrepentimiento es un arrepentimiento temporal. Vuelven a movernos, o comenzamos a movernos nuevamente y comienza a cambiarnos otra vez nuestro pensamiento, nuestro arrepentimiento, nuestra humillación cambia, se convierte en otros sentimientos diferentes y nos olvidamos nuevamente de Dios. En el mejor de los casos, mis hermanos, nos acordamos de Dios al anochecer, porque si tenemos esa gracia de Dios, le agradecemos a Él por el día que nos dio. A la mañana siguiente también lo hacemos y le damos gracias por esa noche en la que pudieron haber pasado miles de cosas y aún así Él nos sigue manteniendo con vida y con salud. Pero, ¿qué pasa durante el día? O a veces cuando no hacemos la oración, ¿qué pasa? ¿Estamos nosotros haciéndolo correctamente? Dios nos mantiene vivos espiritualmente sin merecerlo, hermanos. Tenemos su gracia, pero estamos llamados no solamente a reconocer su gracia en nosotros, sino a buscar que esa gracia de Dios crezca en nosotros. Nosotros estamos llamados a hacer algo para que esta gracia crezca. Es muy importante, hermanos, entonces pensar y meditar, reflexionar sobre nuestro crecimiento espiritual. Así como comentamos ahorita en los ejemplos que vimos, el crecimiento es algo muy importante que nos debe llamar a nosotros mucho la atención y llevar hasta la preocupación, porque nos puede llevar hasta la muerte. Entonces, el tema de la vida espiritual, la gracia que Dios nos da, también crece y nosotros estamos llamados a hacer algo para que esa gracia se vea incrementada por más gracia de parte de Dios, justamente. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Es una exhortación de la palabra de Dios muy clara. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acerca de esto del crecimiento y de esta exhortación de la palabra, que en múltiples partes de la palabra de Dios nos es dada también, nuestra confesión de fe de 1689 en el capítulo 13, denominado de la santificación, nos trata también acerca del crecimiento y nos muestra en este capítulo, ya todos nosotros sabemos, pero para quienes quizás nos lleguen a oír y no conozcan acerca de la confesión de fe, es un documento que resume los principales puntos de las diferentes doctrinas que Dios nos ha revelado en su palabra. Son puntos que están allí resumidos, presentados, justificados, avalados por pasajes de la Biblia con buena exégesis que nos permite tener esas cápsulas de conocimiento doctrinal muy presentes en un documento. Pero este documento nunca va a estar por encima en autoridad de la palabra, nunca va a estar por encima de la Biblia. La palabra de Dios es nuestra plena autoridad y es a la que debemos nosotros siempre acudir. Pero un documento de estas características no es nada malo, es un documento de gran utilidad y a él también debemos acercarnos para repasarlo, para revisarlo. En este capítulo 13, denominado de la santificación, nos presenta aquí la confesión que el creyente está llamado, que ha sido llamado y que ha sido regenerado por la obra de Cristo,
luego es santificado. Es santificado por el poder de la palabra de Dios que está en la Biblia y por el obrar del Espíritu Santo, que Dios por su gracia permite que more en nuestros corazones. El pecado es destronado para nosotros, para el creyente, y el creyente va a vivir siempre en una vida, en una guerra continua espiritual. La carne siempre va a estar luchando contra el espíritu, pero gracias a Dios, el espíritu gana, porque es el Espíritu de Dios quien mora en nuestros corazones, que da esa fuerza para que gane esa batalla contra la carne. Y permanece durante toda la vida que vamos a estar nosotros en este mundo, el Espíritu Santo perfeccionando en nosotros esa santidad. Luego, en el capítulo 14 de la misma Confesión de Fe de 1689, denominado de la Fe Salvadora, este capítulo nos comenta cómo la gracia obrada ordinariamente por el ministerio de la palabra, es decir, por la predicación de la palabra, obra también en el creyente, así como las ordenanzas, como son el bautismo, la cena del Señor, la oración y los demás medios que el Señor ha establecido para aumentar esa fe salvadora, esa gracia que Dios nos da a través de esa palabra que es proclamada desde los púlpitos por aquellos a quienes el Señor ha escogido para eso. De tal manera que el cristiano así es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída. La fe, mis hermanos, va a estar presente en el pueblo de Dios de diferentes grados. No todo el mundo tiene el mismo grado de fe, e incluso en una misma persona, la fe puede variar en diferentes momentos del tiempo. Puede ser asaltada y debilitada. Obtiene la victoria y plena seguridad únicamente por medio de Cristo. Como creyentes, entonces, mis hermanos, nos debemos preguntar en forma muy seria, muy crítica: ¿estamos creciendo en la gracia? ¿Avanzamos en nuestro deseo de agradar a Dios? ¿Progresamos nosotros? Es algo que debemos preguntarnos, como ya lo mencionamos muy frecuentemente. Ojalá que lo pudiéramos hacer todos los días. Obvio que esta pregunta pues no va a ser del interés de mucha gente. Hay gente en el mundo que no conoce de Dios, que denominamos impíos. Hay gente que quizás a veces tiene solamente una religión de domingo y es como la ropa del domingo. Nada más se pone ese día, se utiliza un rato ese día, luego se quita y todo el resto del tiempo, hasta el siguiente domingo, no vuelve a haber ese interés por la verdadera religión. Nada sobre crecer en la gracia va a interesarle a estas personas. Dice 1 Corintios 2:14, para él es locura. Y así es, mis hermanos. Para nosotros tiene toda la congruencia porque Dios nos ha abierto los ojos por su gracia, pero para el impío, para aquel que no cree en Dios, o para aquel al que no cree en el Dios de la Biblia, porque puede haber otros dioses quizás parecidos al Dios de la Biblia, según ellos, pero no es el Dios de la Biblia porque no cumple con todo lo que la palabra de Dios nos comenta acerca de él. Entonces para ellos es locura. Pero para el creyente la pregunta sí debe tener un gran poder y tocar el corazón de nosotros como creyentes. Debemos preguntarnos, hermanos, ¿progresamos en nuestra religión? ¿Estamos creciendo? Es una pregunta que va a ser reiterada en esta predicación, porque es algo que nos debe quedar a nosotros muy claro y que debemos siempre hacer. El tiempo, mis hermanos, vuela, se nos pasa muy rápido, la vida se nos va como el viento. Por tanto, pues nos conviene estarnos examinando periódicamente y ver cómo nuestra alma se encuentra y preguntarnos, ¿avanzamos en las cosas espirituales? ¿Sí estamos creciendo espiritualmente o no? Al considerar este tema va a haber 3 puntos que
que voy a presentar a continuación. Y estos puntos van a ser esos puntos principales de esta predicación. El primero de ellos es entendiendo el crecimiento en la gracia. El segundo de ellos va a hablar acerca de las características de ese crecimiento en la gracia. Y el tercer punto nos va a permitir conocer cómo podemos crecer en la gracia. Créanme que este tema es controversial, hermanos. Es un tema, un asunto en lo cual hay mucha especulación, pero la palabra de Dios es la única que nos va a dar la verdad acerca de ello, y en ella debemos escudriñar para saber si algo es verdaderamente especulación o no. Es un tema eminentemente práctico, y el crecimiento es una señal principal de los verdaderos santos. Un verdadero santo, recordemos que santo es aquel que es apartado del mundo para Dios. Entonces, al apartarlo Dios para él, se comienza a tener un proceso con ciertas características en las cuales se puede notar que esta persona ha sido apartada por Dios. La salud, la prosperidad espiritual, la felicidad y la paz espiritual están ligados al crecimiento espiritual. Es muy importante tener en cuenta todo lo que el crecimiento espiritual toca. El crecimiento espiritual toca esta salud espiritual, toca esa prosperidad, no la prosperidad que venden aquellas iglesias a las que concurren miles y miles de personas, donde les ofrecen una prosperidad económica o prosperidad de cualquier tipo de lo que el mundo ofrece a la gente. Estamos hablando de una prosperidad espiritual, de una felicidad también espiritual, de una paz espiritual. Y está ligado todo a este crecimiento. Entonces es un tema muy importante, hermanos, que debemos nosotros tener mucha atención. Y si quedan dudas después de esta predicación, es necesario aclararlas. ¿Dónde las aclaramos? Siempre en la palabra. Claro está, pues tenemos a nuestro pastor, a él también acudiremos cada vez que tengamos dudas al respecto. Vamos entonces a iniciar con nuestro primer punto. Entendiendo el crecimiento en la gracia. Algunos denominados cristianos no creen en el crecimiento de la gracia. ¿Por qué será que hay esa apatía? ¿Por qué será que hay esa incredulidad? Pues es fácil, hermanos. La comprensión del hombre ha caído. Dios creó al hombre perfecto, pero cayó por el pecado. Y esa comprensión, entonces, en toda la humanidad que ha venido, ha caído, tanto como su voluntad. Esa es la razón por qué hay gente que puede denominarse cristianos y no creen en el crecimiento de la gracia, ni mucho menos buscan conocer más acerca de todo lo que envuelve o todo lo que está relacionado con ese crecimiento, y mucho menos tampoco hacen algo para que ese crecimiento siga. Para definir lo que es crecer en la gracia, consideremos lo siguiente. Se requiere haber sido justificado. Es una acción proveniente de la gracia de Dios que se da en un instante, que no cambia como es el proceso de santificación, que sí cambia. El proceso de santificación incrementa y puede haber momentos en los cuales decaen un poco, porque hay caídas del creyente. Pero ese ser justificado no cambia, porque Dios es inmutable y Él nos garantiza eso. Puede ser débil o fuerte este proceso de la gracia en nosotros. Crecer en la gracia, entonces, es el grado, el tamaño, la fuerza, el vigor y el poder de las gracias que el Espíritu Santo va plantando en el corazón del creyente. Esto se traduce en el creyente en arrepentimiento, en fe, en esperanza, en amor, en humildad, en celo, en valentía. Puede variar entre los creyentes, como lo comentábamos, incluso en diferentes etapas de su vida. Hay un fundamento también
acerca de esto de crecer en la gracia, sobre el cual nosotros debemos construir. Y este fundamento primeramente se encuentra en las Escrituras. Es la palabra de Dios la que nos menciona acerca del crecimiento en la gracia. El creyente tiene que recibir esa exhortación acerca de crecer en la gracia. Y esa exhortación viene de la palabra, como lo leímos en 2 de Pedro 3:18, nos está exhortando la palabra de Dios a crecer. ¿Qué dice Pablo, por ejemplo, en la palabra? ¿O qué dice Pedro? Crecer en la gracia, dicen ellos, crecer en amor, en fe y en conocimiento. En 2 de Tesalonicenses 1:3 encontramos: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La palabra nos muestra ahí cómo hay ese crecimiento en la fe, que es una gracia de Dios, crecimiento en el amor, que es una gracia de Dios. Colosenses 1:10 nos dice: para que andéis como es digno del Señor, agradeciéndole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es claro que el crecimiento existe y la palabra de Dios nos lo presenta. Creciendo en el conocimiento de Dios, dice Colosenses 1:10. Primera de Pedro 2:2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es más, aquí, aparte de decirnos que crece, nos pone un paralelo con algo que nosotros conocemos muy bien, que es nuestro crecimiento como seres humanos, de nuestro cuerpo. Y por eso nos dice aquí que como niños recién nacidos, la leche espiritual es deseada. Así nosotros debemos desear también el crecimiento espiritual. Dice 2 de Pedro 3:18, que lo acabamos de leer: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nos queda claro que la palabra nos exhorta a crecer. Y si es una exhortación de la palabra, es algo que nosotros debemos traer bien claro, que es algo que tenemos en deuda, que traemos en deuda. Porque si creemos y si Dios nos permite estar frente a su palabra con entendimiento, nosotros ya tenemos una deuda enorme. Si antes de creer ya la teníamos, porque la vida se la debemos a Dios y todo lo que Dios por gracia común nos dio en todo momento, esa ya era una deuda con nuestro Dios. Ahora, ¿qué más que nosotros podemos estar frente a su palabra y entender lo que Él ha querido revelarnos? La propia experiencia personal, hermanos, también es otra de las bases o fundamentos sobre los cuales debemos construir acerca de crecer en la gracia. Para nosotros es evidente en el momento en que por la gracia de Dios comenzamos a conocer de Él y con el paso del tiempo, cómo nuestro amor se ve fortalecido. Ese amor por nuestro Señor Jesucristo, ese amor por Dios, ese amor por el Espíritu Santo, ese amor por el Dios Trino, crece. Lo podemos ver al comparar lo que éramos hace unos años o hace unos meses o hace unas semanas, cuando recién Dios nos permitió conocerlo, abrir esos ojos, comenzar a palpitar ese corazón de carne en lugar de ese corazón de piedra que teníamos. Entonces, meramente por pura observación, nosotros podemos ver que hay un crecimiento. Entonces es algo real. El crecimiento espiritual es real y debemos nosotros promoverlo. Si alguien nos pregunta cómo podemos ser más fuertes, es por medio del proceso de crecer, como todo en la naturaleza, obvio. Si nosotros pensamos en un niño comparado con la fuerza de un adulto, es innegable que es la fuerza del adulto la mayor. Si pensamos en la fuerza de un árbol también, que sembramos por algún motivo para cualquier fin, si está verde, pequeño, es poco fuerte, pero ese árbol crece y adquiere mucha fuerza. Crecer en la gracia también es evidencia de muchas cosas, de muchas características que como creyentes nosotros tenemos. Es evidencia de tener salud espiritual,
y de tener prosperidad espiritual. Es una evidencia también de ser más felices por conocer la verdad que Dios nos revela en su palabra. ¿A poco no se pueden ustedes comparar con unos años atrás cuando no conocíamos del Señor? Quizás teníamos alguna felicidad, pero era una felicidad falsa, hermanos. En ese momento no lo veíamos. Si hoy nos vemos, pensamos en lo que Dios nos ha dado, toda esa gracia que ha sobreabundado de Dios hacia nosotros, nosotros podemos soltar esa sonrisa enorme que nos puede durar toda la vida, pensando en esa gracia de Dios. Entonces, ese crecer en la gracia es una evidencia de esa felicidad por conocer la verdad. Es decir, también tener gozo y paz en el creer. Dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El crecer en la gracia, mis hermanos, también es una evidencia de ser de verdadera utilidad para otros. ¿Quiénes en este mundo no tenemos amigos, ¿no? Y quizás antes de conocer al Señor teníamos un montón de amigos que nos ayudaban de una u otra forma. Varios nos echaron la mano cuando tuvimos problemas, ¿no? Pero realmente, cuando no se es creyente, la forma en que podemos ayudar a un buen amigo muchas veces, casi siempre, va a ser sin Dios de por medio. Ayudan con dinero, con trabajo, con consejos, pero son cosas no piadosas. Son cosas que no están bendecidas por ese conocimiento y práctica de Dios o del conocimiento de Dios. Entonces, la verdadera utilidad como amigos está con el crecimiento en la gracia, ese crecimiento espiritual en nosotros. Nuestra influencia para el bien de otros. El cristiano estancado rara vez hará algún bien. Puede hacer mucho bien, pero realmente si va sin exhortación de la palabra, si va sin amor primeramente a Dios, no va a ser realmente beneficioso. Va a ayudar en las cosas del mundo nada más, eso en el mejor de los casos. Mientras que eso era el cristiano estancado, quizás tampoco va a ser de mucha ayuda. Pero el cristiano activo, hermanos, es de gran bendición. Crecer en la gracia también es evidencia de agradar a Dios. Las Escrituras hablan de caminar para agradar a Dios. Vemos nosotros en 1 de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Dice Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Crecer en la gracia agrada a Dios, hermanos, como lo menciona, como nos lo permite ver estos versículos. El Señor se agrada de todo su pueblo, pero especialmente se agrada de aquellos que crecen en la gracia, aquellos que son diligentes y buscan acudir a lo que la palabra de Dios nos enseña para crecer en la gracia. Dice Juan 15:1 y 8 lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Muestra cómo Dios se complace. Dice ahí el versículo: en esto es glorificado mi Padre. Crecer en la gracia, hermanos, también es evidencia de la responsabilidad que tenemos como creyentes. Un creyente que crece en la gracia muestra que es un creyente responsable.
Pedirle a un inconverso muerto en pecado que crezca en la gracia sería absurdo. Y nosotros lo sabemos, porque está muerto espiritualmente, no puede crecer en la gracia. Es como pedirle a un árbol que está muerto, que pueda seguir creciendo y reverdeciendo. Solo Dios puede hacer un milagro de esos. Pedirle a un creyente vivo en Dios, es lo contrario, que crezca, es convocarlo a cumplir un deber claramente bíblico. Y es claramente bíblico porque lo acabamos de ver en los pasajes que hemos leído, que somos exhortados a creer en la gracia. Descuidar el crecimiento nos despoja de privilegios, contrista al Espíritu Santo, como ya lo sabemos, y hace que las ruedas del carruaje de nuestra alma giren con dificultad. Podemos estar, por la gracia de Dios, vivos espiritualmente, pero así como hay gente que está viva, pero está en una cama de un hospital, con una maquinita que está sonando ya pip, pip, sabemos que está viva, pero está al borde de la muerte. Nosotros, por la gracia de Dios, estamos vivos. No va a cambiar esa justificación que Dios nos dio, pero podemos cambiar muchas situaciones en nuestra vida, como lo hemos mencionado, y como lo es el gozo, por ejemplo, el amor, y todo lo que puede ser pequeño o ser grande. Ante esa cantidad de cosas maravillosas que hemos mencionado, ¿qué preferimos nosotros como creyentes? ¿Que sea poco o que sea mucho el amor? ¿Que sea poca o que sea grande ese deseo de agradar a Dios? Es que sea grande. La culpa de no crecer en la gracia no es de Dios, hermanos. La culpa de no crecer en la gracia es solamente de nosotros. Y por eso debemos nosotros ser diligentes. Vamos a ver entonces lo que son las características del crecimiento en la gracia. Estas características del crecimiento en la gracia son las cosas que están ahí en nosotros, que nos permiten ver o que nos permiten trabajar por un crecimiento en la gracia. Nosotros somos en realidad muy malos jueces de nuestra propia condición. Cuando nosotros nos autoevaluamos, debemos hacerlo no por condescendencia con nuestra propia forma de echarnos las porras a nosotros. Podemos dejar de leer la palabra una semana y podemos justificarnos de haber hecho eso porque teníamos mucho trabajo, porque tuvimos situaciones difíciles, porque estuvimos enfermos, hermanos, pero eso no nos ayuda en nada. Por eso es que somos muy malos jueces nosotros. Debemos hacerlo basado en lo que la palabra de Dios nos dice. Es con la palabra de Dios en donde nosotros debemos tener ese punto fijo de referencia para lo que nosotros debemos hacer como jueces de nosotros mismos. Debemos hacer un checklist nosotros, con ciertas marcas, características de ese crecimiento. Vamos a comenzar a ver esas marcas. Una de ellas es el crecimiento de la humildad. Entre más madurez se encuentre de un creyente, va a haber mayor conocimiento de la palabra, va a haber más luz. Esa luz nos va a permitir ver mejor nuestro pecado y nos va a llevar a estar en mayor humillación ante nuestro Dios. Si ustedes se fijan, hermanos, es una serie de sucesiones. Está la palabra que nos da la luz. Esa luz nos permite vernos realmente como somos. Somos pecadores. Y esa calidad de pecadores nos debe llevar en arrepentimiento, en humildad, a estar a los pies de nuestro Señor. Entonces, por eso es que el creyente, dentro de sus características, tiene ese incremento de la humildad. Dice Job 44, he aquí que yo soy vil, dice Job a Jehová. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Dice Job, un hombre fiel al Señor. En Génesis 18, 27, Abraham replicó y dijo,
He aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque yo soy polvo y ceniza, dice Abraham a Jehová. Otro hombre de Dios también. En el Salmo 22:6 encontramos, mas yo soy gusano, dice David a Jehová, y hombre, y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Hombres de Dios, hermanos, grandes en fe, tienen esa humildad que aquí nos describe la palabra. Dice Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esto lo dijo Pedro a nuestro Señor Jesucristo. El segundo de estas características es el aumento de la fe y el amor por nuestro Señor Jesucristo. Es algo muy importante, el amor por nuestro Señor Jesucristo. Este conocimiento de la palabra, este mayor conocimiento de la palabra, también nos va a llevar a un mayor conocimiento acerca de nuestro Señor. Vamos a conocer más de nuestro Señor. Vamos a conocer su amor y poder, su corazón, sus intenciones, sus oficios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles oficios? Fue sustituto, fue intercesor, fue sacerdote, es abogado nuestro, nuestro médico, nuestro pastor y nuestro amigo. ¿Cómo fue sustituto? Pagó por nuestros pecados. Es intercesor porque está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Es nuestro sacerdote porque se ofreció a sí mismo como sacrificio. Es nuestro abogado porque intercede ante el Padre por nuestros pecados. Es nuestro médico porque nos cura el alma, el corazón. ¿Qué médico del mundo puede convertir un corazón de piedra en uno de carne? Es nuestro pastor y es nuestro amigo, hermanos. Quizás a veces nosotros tenemos pues muy nublada, como creyentes, muy nublada nuestra concepción de todas estas características de nuestro Señor Jesucristo, porque obra para nuestro bien, por la gracia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se va mostrando de un modo indescriptible a nuestra alma, que va creciendo. También es una característica del crecimiento en la gracia el aumento de la santidad, hermanos. Es decir, más apartados del mundo para el Señor. A mayor santidad hay mayor dominio propio, mayor dominio sobre el pecado de nuestra parte. Es decir, nosotros debemos mortificar nuestro pecado, no cesar de mortificar nuestro pecado. Debemos cuidar sencilleces. Pueden ser sencilleces para nosotros, pero son muy importantes. Debemos cuidar nuestro temperamento, nuestras palabras y nuestras acciones. Debemos buscar con esmero llegar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ansiar que nuestra voluntad esté acorde a la voluntad de Dios. Otra de las características de este crecimiento en la gracia es el aumento de la espiritualidad. Es decir, que nuestros gustos y nuestros deseos de nuestra mente vayan acorde a lo espiritual. Entonces, entre mayor santidad, hay un mayor interés por las cosas espirituales. Nos vamos a interesar mucho más por las cosas espirituales. ¿Qué son estas cosas espirituales o estos beneficios, bendiciones espirituales? Son los amigos espirituales, las ocupaciones espirituales y las conversaciones espirituales. Ya no hay conversaciones del mundo, ya no debe haber esos amigos, realmente amigos del mundo. Y esas ocupaciones del mundo que todos, quizás la mayoría de nosotros tenemos, nuestros trabajos, deben ser hechos para la gloria de Dios. Eso del mundo lo podemos convertir por la gracia de Dios para el Señor. Y que sean los medios, ver que son los medios con que el Señor nos permite a nosotros tener un sustento. Son los medios a través de los cuales Dios nos provee. Nosotros no podemos sentarnos ahí en un sofá a esperar a que nos llegue el dinero de la renta, el dinero para el mercado, el dinero para todas las necesidades que tenemos. Tenemos la obligación, somos exhortados a trabajar,
porque dice la palabra que el que no trabaja, que no come. Entonces, debemos hacerlo, pero debemos hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, debemos nosotros valorar toda esta espiritualidad y crecer en ella para dar un mejor testimonio al mundo de que amamos las cosas espirituales. Otra de las características es el aumento del amor, esa disposición a ser más de varias de las cosas que voy a mencionar, ser más bondadoso, ser más interesado por los demás, ser más dispuesto, ser más generoso, ser más afable, comprensivo, tierno y considerado. Debemos tener también mayor disposición a la humildad, ser más humildes y pacientes. Debemos tolerar de mejor forma a las provocaciones. Es difícil, hermanos, seguro que sí. Yo nada más me subo al coche y va uno allí dando la vuelta y ya se le atravesó uno y ya no, tiene uno que tranquilizarse y honrar a Dios. Otra característica es el aumento del celo por la palabra y la diligencia en tratar de hacer el bien a las almas. Es otra de las características de este crecimiento en la gracia. El buscar, el tener celo por la palabra y ser diligente en tratar de hacer el bien a las almas. Un buen consejo a un hermano en necesidad, un buen consejo es aquel que sale de nuestro conocimiento de la palabra y es acorde a la palabra. Qué mejor es un buen consejo a un hermano en un momento necesario. No se cansará esta persona de hacer el bien, aunque vea que no todos sus esfuerzos son exitosos. Recuerden, hermanos, que uno puede sembrar, colocar esa semilla, pero el Señor es el que da el milagro del crecimiento. Entonces, no necesariamente nuestros esfuerzos van a ser siempre exitosos, pero cumplimos con esos esfuerzos. Debemos cumplir con ellos. El que es diligente en tratar de hacer este bien para las almas, seguirá trabajando y considerará su trabajo como su propia recompensa. ¿Por qué? Porque es un trabajo que nosotros le ofrecemos a Dios. Le ofrecemos al que todo lo ve, al que conoce nuestro corazón y al que conoce qué fue o cuál fue el motivante nuestro para hacer esa buena obra. Como tercer punto de la predicación, vamos a ver entonces, porque ya hay mucho interés en conocer cómo podemos hacer crecer la gracia. Ya hemos hablado acerca de lo que es la gracia y de las características de ese crecimiento en la gracia. Recordemos lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. La gracia de Dios, hermanos, es un don que Dios mismo nos da, pero se complace en obrar a través de los medios. Dios se complace en obrar a través de los medios. Él quiere crecer, el que quiere crecer en la gracia requiere usar esos medios que Dios ha dispuesto para nuestro crecimiento espiritual. Quizás esto es un punto olvidado y muchos creen equivocadamente que crecer en la gracia quizás es un favor que Dios da solamente a algunos y que algunos otros se quedan sin ese don de Dios para crecer en la gracia. No, eso no es cierto, hermano. Dios da ese don de dar esos medios para el crecimiento a todo el pueblo, a todo su pueblo. El crecimiento en la gracia está conectado estrechamente con los medios al alcance de todo creyente. Por lo general, las almas que creen lo hacen porque se valen de estos medios. Son importantes. Como creyentes, entonces, tenemos grandes responsabilidades. Grabemos en nuestro corazón las palabras de Salomón. Estas palabras en Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La palabra de Dios, Dios mismo
nos promete. Esta es una promesa de Dios a nosotros, para ser diligentes en el uso de los medios de gracia. El alma de los diligentes será prosperada, pero también es un castigo para aquellos que no lo hacen, en el sentido de que el perezoso desea y nada va a alcanzar. Veamos a continuación entonces los medios para crecer en esta gracia. El primero de ellos, hermanos, es la diligencia en usar los medios de gracia privados. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunos medios que vamos a practicar nosotros, solitos. Sí, así como esta reunión es un medio de gracia, pero es un medio de gracia colectivo, también tenemos que crecer en la gracia a través de la práctica de aquellos medios que vamos a utilizar nosotros solos. Son los que se realizan a solas, como son la oración, la lectura de las Escrituras y la meditación en esa palabra de Dios. Equivocarse en este medio de gracia, hermanos, es equivocarse prácticamente en todo. Es básico, es importantísimo y no podemos nosotros dejar de usarlo. Es como cortarle la raíz a ese árbol. Va a morir y no va a tardar mucho en hacerlo. Es la razón por la cual muchos cristianos no progresan, porque son descuidados y negligentes. Leen muy poco sus Biblias. Hay poco entusiasmo en ellos para leer la palabra. No analizan el estado de sus almas. No meditan en lo que son como creyentes, en ese deber que tenemos de crecer. La religión en privado tiene que recibir nuestra mayor atención, hermanos, si queremos que nuestra alma crezca. No toman el tiempo para hacer lo que el salmista dice, estas personas. Dice el salmista en Salmo 4:4. Dice, meditad en vuestro corazón. Es una exhortación que la misma palabra de Dios nos da. Eso era el primer medio de gracia. Tenemos otro. Es el cuidado en usar los medios públicos de gracia. Estos medios públicos son los que realizamos como miembros de nuestra iglesia visible. La iglesia visible de Cristo, que es el culto regular de los domingos, que es la unión del pueblo de Dios en oración y alabanza, como lo hacemos acá en la iglesia, cuando nos reunimos a las 10 de la mañana, estaría de gran bendición y de gran muestra de nuestro agradecimiento a Dios, que estuviera toda la iglesia desde las 10 de la mañana, y no unos pocos, sino que estuviéramos todos ya. También lo hacemos los días miércoles, los martes, los miércoles, los jueves, cuando nos reunimos por internet, uno de los medios de los cuales Dios dispone para nosotros, el internet, para utilizarlo de esa excelente forma como es podernos reunir a orar. También la predicación de la palabra, hermanos, es uno de los medios públicos de gracia, y la celebración de la Cena del Señor es otro de estos medios públicos. Es fácil usarlos de una manera fría. Lamentablemente tenemos que tener cuidado, porque podemos usarlos fríamente e indiferentemente por esa misma familiaridad que podemos tener con ellos. Sí. Es una trampa en la que caen muchos llamados cristianos, por eso mismo, que es fácil usarlos de una manera fría. El tercer medio para crecer en la gracia es cuidar nuestra conducta en las cosas pequeñas del diario vivir. El diario vivir es una prueba para nosotros que dura todo el día. Quizás cuando dormimos nos desconectamos un poco, pero mientras estamos despiertos está nuestra mente trabajando y pensando a una velocidad, como dice el comercial de descarga, ¿no? De los que nos venden en internet, una velocidad altísima. Nosotros tenemos una velocidad de pensamiento muy alta y estamos pensando y maquinando cosas y pensando. Nuestros sentidos están abiertos al mundo, estamos viendo, oyendo, estamos hablando.
Entonces, está lleno el día de cosas pequeñas con las cuales nosotros también debemos cuidar nuestro crecimiento espiritual. ¿En qué aspectos? Nuestro temperamento, hermanos, es importante. Debemos cuidar nuestro temperamento porque es uno de los medios de gracia. Debemos cuidar nuestra lengua, las cosas que hablamos. No necesariamente debemos insultar a alguien con palabras soeces para utilizar mal nuestra lengua. Hay palabras hermosas con fines malévolos, que también es una forma inadecuada. El manejo de nuestras diversas relaciones con los demás a nuestro alrededor también es algo que debemos cuidar momento tras momento. El empleo de nuestro tiempo. Si nosotros tenemos un trabajo en el cual de repente nos queda tiempo de hacer algo, debemos nosotros ser conscientes que primeramente alguien nos está pagando por nuestro tiempo y nosotros debemos a él intercambiarlo justamente. Eso lo hacemos para la gloria y honra de Dios. Entonces, incluso ese tiempo de nuestros trabajos que tengamos libre, promovamos hacer cosas para quien nos está pagando ese tiempo. Esa es una buena forma de honrar a Dios. Nuestro amor por el Señor debe llegar sin duda hasta estos pequeños detalles de nuestra vida, hermanos. No dejemos que los pequeños detalles nos invadan, nos lleven a no estar buscando agradar a Dios. Es fácil hacerlo. Hay un cuarto medio también, que es tener cautela en cuanto a las compañías que frecuentamos y las amistades que formamos. Esta también es una forma en la que nosotros podemos buscar crecer en la gracia. Dice Santiago 4:4: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo corrompe, hermanos. El mundo corrompe y es por nuestro pecado que caemos más rápido. ¿Quién es capaz de medir el bien que puede hacer la palabra de un amigo dicha en el momento adecuado o el daño que puede impedir un buen consejo de un amigo en Cristo? Es importantísimo esto, hermanos. Por eso debemos nosotros estar tan pendientes de nuestros hermanos. Aparte de orar, debemos también obrar en el sentido de aconsejar, de buscar, de querer, de manifestar ese amor que como hermanos nos debemos tener y que fortalece siempre a esta iglesia. Como quinto medio para crecer en la gracia, debemos tener una comunión regular y habitual con nuestro Señor Jesús. Debe ser un hábito diario de una conversación que debemos tener como creyentes con nuestro Salvador. Hace unos minutos mencionamos ciertas características del Señor, ciertos roles que tiene nuestro Señor. Mencionamos abogado, maestro, amigo, médico, ya no me acuerdo de los demás, intercesor. Son roles que nuestro Señor Jesucristo tiene. ¿Para con quién? Para con su pueblo. Y del Señor Jesucristo, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar la perfección, porque Él es perfecto. Él no cambia. Podemos esperar tener una fe enorme en que podemos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo en cualquiera de los roles que nosotros podamos imaginar, porque no es esa lista solamente. Puede haber muchísimas más cosas. De hecho, las hay, que no están ahí, en las cuales sabemos que nuestro Señor Jesucristo es perfecto. Los nombres y oficios de nuestro Señor Jesucristo son novio, son cabeza, médico, abogado, pastor, maestro.
Supongamos que podemos reunir muchos de estos oficios en alguien. Pongamos que alguien tiene multicarreras, estudió 2, 3 carreras, y aparte es nuestro cónyuge, y aparte enseña, enseña. Podríamos decir que ya tenemos todo en uno, ¿verdad? Así como las herramientas estas que uno abre, hay una cuchilla, abre un desarmador, todo en uno. Pero así tengamos una persona, supongamos que es nuestro cónyuge, que sabemos que nos ama en Cristo, que es el amor verdadero del cónyuge, el amar en Cristo, y que tiene todas esas características. No podemos pensar que podemos en forma infalible esperar que esa persona nos dé lo mejor o lo perfecto en cada una de esas facetas. Pero sí lo podemos esperar de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios mismo, es perfecto. Y sabemos que nos ama de una forma que nosotros a veces ni comprendemos, pero vemos lo que hizo por nosotros. Con un cuerpo humano en el cual sentía dolor, tuvo hambre, tuvo sueño. Con un cuerpo humano estuvo en la cruz, pero antes de estar en la cruz sufrió una cantidad de azotes de una forma increíble, que si nosotros nos ponemos a investigar con detalle, nos puede causar escalofríos. Y aparte de eso, que es indescriptible, murió en la cruz por nosotros. ¿Nos ama nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí nos ama. Y de eso debemos gozarnos, hermanos. Y debemos aprovechar cada una de las facetas de nuestro Señor Jesucristo que hemos mencionado. Y si nos ocurre alguna otra, tengámoslo por seguro de que Él también lo hace, y lo hace de la forma perfecta. Nadie puede crecer en la gracia si no tiene una comunión íntima, hermanos, habitual con Cristo. No conocimiento general. Ese lo pueden tener muchas personas. Lo podemos tener nosotros. Pero si somos fríos, si no tenemos una comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar desperdiciando uno de los grandes medios de gracia, de tener esa amistad, ese amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces que nosotros hemos tenido problemas, no desearíamos tener, como cuando éramos niños, que sabíamos que iba a venir nuestro papá o nuestra mamá y nos iba a levantar porque nos caímos y estábamos llorando, o nos sentíamos amenazados por alguna circunstancia, pero si estábamos al lado de nuestro Padre, nosotros estábamos tranquilos? Eso lo podemos tener ahorita mismo, hermanos, y todo el tiempo, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos ama. Ya nos lo demostró con su muerte en la cruz. Debemos aferrarnos de sus promesas, de su palabra. Otro medio para crecer en la gracia debe ser nuestra perseverancia en ser diligentes en la mortificación de nuestros pecados. Ya lo mencionamos, hermanos, acerca de cómo debemos nosotros obrar en lo que es nuestro pecado. Cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos en nuestra mente, de lo que carecemos, del pie de que cojeamos, como se dice coloquialmente. Debemos tener cuidado y debemos mortificar el pecado para así honrar a Dios, crecer en su gracia. Es nuestro deber perpetuo, hermanos, el mortificar nuestro pecado. Dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, Dios es juez justo. No es un juez o un padre que ante el error de su hijo se hace de los ojos ciegos. Él es juez justo. Él nos castiga, nos corrige cuando lo necesitamos. Por eso dice la palabra, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es una lucha diaria la que tenemos nosotros.
Es muy importante también, hermanos, tener siempre presente. El pecado se opone con todas sus fuerzas contra cada acto de santidad y contra cada grado de gracia que alcanzamos. Entre más nosotros busquemos crecer en la gracia, tengamos en cuenta que nuestro pecado también va a efervecer. Y debemos luchar fuertemente contra él, debemos mortificarlo. Pero no vamos a luchar en nuestras propias fuerzas. Eso es lo que nos debe dar tranquilidad. Si fueran nuestras propias fuerzas, seguro que el pecado nos gana. Es en las fuerzas del Señor, que Él nos lo promete en su palabra. Entonces, hermanos, ya hemos conocido acerca del pecado, del crecer en la gracia, de lo que es crecer en la gracia, de esas características que el crecimiento en la gracia puede generar en aquel que busca este crecimiento, de esas muestras de lo que el crecer en la gracia también nos da, y los medios que debemos nosotros utilizar para crecer en la gracia. Para los que nada saben, como aplicaciones prácticas, hermanos, para los que nada saben acerca de crecer en la gracia, pues debemos nosotros orar por aquellos amados nuestros que quizás no conocen del Señor. Porque, como lo dijimos, el tiempo vuela y ellos están ofendiendo a Dios cada instante del día, de cada minuto. Cada instante están ofendiendo a Dios. Pedirle a Dios que pueda abrirle los ojos, que puedan despertar y que no llegue a ser demasiado tarde. Debemos pedirle a Dios, si no conocemos en la gracia, si no conocemos de Dios, si no tenemos su gracia, si alguien nos escucha y está dentro de este grupo de aquellos que no conocen al Señor, deben pedirle al Señor que pueda realmente conocerlo, que siembre en el corazón de aquellas personas que no conocen del Señor, que siembre esa semillita que solo Dios por su gracia puede permitir crecer. Que more el Espíritu Santo en los corazones de nuestros hijos. Quizás para muchos esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos como creyentes. También nuestros padres cuando no son creyentes, nuestros hermanos cuando no son creyentes, nuestros compañeros de trabajo. Podemos estimar a muchos compañeros de trabajo porque hemos pasado muchas ocasiones con ellos. Le hemos hablado del Señor y no han conocido de Dios. Debemos pedir también por ellos. Aquel que mandó al hijo de la viuda de Naín, en Lucas 17, del 11 al 17, a que se levantara del ataúd, puede hacer ese milagro con el alma de aquellos que aún no lo conocen. Revivió, hizo vivir a alguien que había muerto en su cuerpo. Ahora, ¿cómo no va a poder hacer vivir espiritualmente a aquel que está vivo físicamente? No se quede sin hacer nada esta persona. Busque a Cristo para poder vivir y para que teniendo vida pueda creer en Cristo, pueda crecer en la gracia. Para los que algo debieran saber de crecer en la gracia, hermanos, para aquellos que van a las iglesias, que escuchan la palabra de Dios, que leen la palabra, pero que no crecen en la gracia, ha progresado muy poco por su falta de atención a esas exhortaciones de la palabra de Dios. Alguien así está viviendo sin aprovechar los privilegios y dejando de cumplir sus obligaciones. El Señor ya les ha abierto los ojos, ha hecho que su corazón sea de carne, pero no solo para en eso, hermanos. Tenemos obligaciones que la palabra de Dios nos muestra. Estas personas están dejando de cumplir estas obligaciones. Estamos faltándole a lo que Dios en su palabra nos exhorta. Y también están desaprovechando los privilegios que como creyentes podemos tener en esas promesas hermosas de nuestro Dios, que nos da en la palabra, en su palabra.
Estas personas deben ser conscientes que algo no está bien. Debe ser preocupado y debe buscar resolver esa situación cuanto antes. Pídale al Señor Jesucristo, el gran médico de las almas, que cure el mal secreto en su interior, sea cualquiera que sea ese mal. Finalmente, hermanos, para los que realmente están creciendo en la gracia, pero que no son conscientes de ello y no lo reconocen, ese propio crecimiento es la razón por la cual no ven su crecimiento, hermanos. Realmente así sucede. Si existe una característica que distingue al creyente que cree, es el profundo sentimiento de ser indigno ante Dios. Es esa humildad que está creciendo, ese sentir de indignidad de estar ante la presencia de Dios, la que no nos permite a veces ver que estamos creciendo. Pero gracias a Dios, gloria a Dios, que nos permite crecer. Nunca ve en sí mismo nada que elogiar. Solo siente que es un siervo indigno, el peor de los pecadores. Siga adelante, hermano. Siga adelante. Nunca podemos tener demasiada humildad, fe en Cristo, santidad, espiritualidad, amor o celo por la palabra. Nunca vamos a llegar a un tope donde podamos sentir que es demasiado lo que hacemos para honrar a Dios. Nos vamos a morir, hermano. Vamos a estar en la presencia del Señor y nunca vamos a poder hacer todo lo que pudiéramos haber hecho. Pero gracias a Dios vamos a poder estar con Él. Demos gracias a Dios, hermanos, por su enseñanza, por su palabra, que es rica, es nutritiva para nuestra vida espiritual y es el único alimento que realmente podemos buscar para crecer en toda gracia que Dios nos permite a través de su palabra.